Hola a todos y a todas. En primer lugar, agradecerles que me presten unos minutos de un tiempo tan ocupado como es el que tiene un docente al final de mayo, en el que ha de evaluar alumnos, ha de tomar decisiones arriesgadas y además tiene que empezar a tomar decisiones para un curso, el próximo, que se presenta con grandes novedades. Permítanme, en primer lugar, presentar a las compañeras de esta navegación. Amparo Ricors es titular de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia y actualmente su decana. María Molina es una acreditada editora de textos y una experimentada docente en las aulas de bachillerato y secundaria. Y quien les habla es doctora en Filología, catedrática de enseñanza secundaria y profesora de didáctica en el Máster de Formación de Profesorado de la Universidad de Valencia. Comenzaba esta exposición diciendo que intentaría justificar los motivos que nos han llevado a cambiar el modelo de TERA actual. Todos trabajamos las competencias y las conocemos, pero quizás ignoramos que en 2018 estas fueron revisadas en el seno de la Unión Europea. Y ese es uno de los motivos que justifica el nacimiento de un nuevo currículum a partir del desarrollo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMLOE. Las competencias que conocemos eran evaluadas, eran trabajadas a partir de unos estándares de aprendizaje o unos indicadores de logro. Esta terminología desaparece en esta nueva normativa y concreta el trabajo por competencias a partir del diseño de competencias específicas en consonancia con el área de trabajo, en nuestro caso, la lengua y la literatura española. Esas competencias son nuevas y así la competencia plurilingüe y pluricultural, la primera de las competencias específicas que aparece en el currículum, tiene una implicación amplia, extensa y transversal en todo el desarrollo de este, como a continuación expondremos. El nuevo currículum desarrolla 4 bloques de aprendizaje, podríamos pensar que similares al currículum anterior, pero sin embargo una lectura atenta nos hace pensar que todo lo contrario. El primer bloque se centra en la lengua y los hablantes, es decir, en eso que hemos venido ya comentando de la importancia que adquiere la comunicación, la sociolingüística en este texto. El segundo bloque plantea la comprensión y expresión oral y escrita, pero insiste en que los textos son multimodales, insiste en que ha de haber una alfabetización informacional, insiste en el que el alumno debe conocer estrategias para discriminar la noticia falsa de la noticia cierta. La educación literaria también introduce cambios notables. La primera de ellas es la extensión del currículum hasta el romanticismo y no hasta el realismo, como ocurría con el anterior. La justificación está clara. El realismo se entiende como la puerta de inicio a esa edad de plata de la literatura que se estudia en segundo de bachiller y por lo tanto se inserta en ese discurso, ya en segundo de bachiller. Y una novedad aún más importante es que se rechaza un planteamiento historicista y diacrónico de la literatura en favor de unos itinerarios temáticos o de géneros, como a continuación explicaremos. Finalmente, en el bloque de reflexión de la lengua, sigue apareciendo la reflexión de todas las categorías gramaticales y de todos los niveles gramaticales, pero siempre desde un enfoque pragmático, siempre desde un enfoque de poner en relación la estructura de las palabras y el significado de las palabras. Ello nos ha hecho remodelar y entender la distribución de las unidades de una manera diferente a como lo habíamos hecho en el proyecto anterior, intentando que ese aprendizaje significativo se lleve a término y el alumno pueda entender qué aporta la reflexión metalingüística a su conocimiento y a su competencia. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia a esta presentación.
Lo que veis es la primera página de la unidad 1 dedicada a la comprensión y expresión textual, desde la perspectiva de la comunicación, que es una perspectiva que nunca vamos a abandonar en todo el libro. Lo que pretendemos es que nuestros alumnos reflexionen sobre la utilidad de estudiar su lengua. Es algo que les ha acompañado desde siempre, pero en la etapa de bachillerato es necesario que relacionen lo que estudian con el mundo en el que viven, un mundo globalizado, multicultural y plurilingüe. En esto hace la ley especial hincapié y es del todo evidente. Queremos que se den cuenta de que la lengua da forma a lo que son y que saber usarla mejor, tanto en la comunicación oral como escrita, es un elemento de mejora muy significativo en sus vidas y es también una inversión en su futuro. Por eso estudiamos la tipología expositiva para que puedan ampliar información sobre su mundo y el nuestro, y la argumentativa para ayudarles a fomentar la opinión crítica. Por ello les planteamos en cada unidad una situación de aprendizaje, que es como lo menciona la ley, y nosotros le llamamos una tarea en cada una de las unidades. Como ejemplo de tarea de la unidad 1, les planteamos que desarrollen una herramienta, que creen y desarrollen una herramienta digital para trabajar a lo largo del curso, para poder presentar sus trabajos en ella, poder almacenarlos y compartirlos. Y en esta primera unidad trabajaremos en la tarea con el texto multimodal. Es decir, lo que vamos a hacer es un proceso de alfabetización informacional basado en la búsqueda eficaz de la información, la selección crítica y la elaboración de nueva información. Desde los dos ámbitos que se trabajan en este año, este curso, que son el ámbito de los medios de comunicación y el ámbito académico. Es decir, lo que nos interesa es partir de la realidad de los alumnos y llevarlos a mejorar el instrumento lingüístico que les permite comprenderse a sí mismos, a los demás y comprender el mundo en el que viven, a través de estrategias de aprendizaje para que sepan elaborar un trabajo académico, una presentación, una exposición oral, un ensayo personal e incluso un examen, que es la tarea que les planteamos en la primera unidad. Para eso los guiamos a través de dos instrumentos, que son el Investigad para la tarea y una ayuda para la tarea, y con presencia de muchos recursos en forma muchas veces de códigos QR enlazados en el libro digital y que les llevan a vídeos, a trailers de películas, a programas de debate, a canales de filólogos, etcétera, para ampliar todo tipo de información. Bien, la ayuda a la tarea, como ya se ha comentado varias veces, es una guía para que el alumno pueda poco a poco y gradualmente ir produciendo un hecho, una actividad que muestre el sentido pragmático de su aprendizaje, la puesta en escena de ese aprendizaje. Sin embargo, todos sabemos que la realidad del aula es diversa y no siempre un modelo funciona con todos los grupos. Hay docentes que se encuentran más cómodos y desarrollan su tarea desde una perspectiva mucho más distante y, digamos, de alguna manera, desde un acercamiento más teórico al área. La ayuda para la tarea también está pensado para ese modelo. Es decir, no se trata de unas actividades excluyentes, sino dos perspectivas o dos enfoques de cómo impartir el área y cómo impartir la materia, desde la puesta en marcha y la manipulación competencial o desde el diseño de unos contenidos que se van reflexionando y se van trabajando en el aula a partir de explicaciones y de ejercicios. Los textos son un material de mucha trascendencia en nuestra asignatura, por eso es muy importante elegirlos bien. Son un modelo de escritura de calidad. De ahí que tengamos mucho cuidado en la elección de los mejores autores y también de las fuentes más diversas.
nos esforzamos en que los textos sean de mucha actualidad y que los temas sean variados, interesantes para ellos y que vayan cubriendo lo que es la Agenda del Desarrollo Sostenible para 2030. Es por eso que nos comprometemos a renovar y actualizar los textos en la plataforma donde está alojado el libro digital, de manera que podáis disponer de un material reciente, de un material textual reciente para vuestras pruebas de evaluación, debates o ejercicios que necesitéis hacer con vuestros alumnos. En los primeros libros que se hicieron de Editorial Sansi, en los que el equipo que actualmente integra ya estuvo presente, se abordó la actualización de la nueva gramática de la lengua española al manual. Intentamos hacer una transposición de los contenidos que allí se explicaban. Y ya en ese momento se asumió que el análisis morfológico no era una mera segmentación de una palabra, sino un proceso de enseñanza-aprendizaje de cómo se formulan las palabras de nuestra lengua. Que los alumnos entiendan qué procesos son productivos y cuáles no lo son, qué elementos intervienen y qué categorías aparecen a partir de esos elementos. Eso, como en muchas ocasiones yo le digo a mis alumnos, es un aprendizaje para el futuro. Les digo, cuando inventéis un nuevo objeto, sabréis qué nombre tiene. La realidad en la que vivimos nos ha puesto de manifiesto la cantidad de nuevas palabras que hemos necesitado para albergar y entender esta realidad. Pero los procesos de formación de estas han estado claros, han sido nítidos, han sido puros en muchas ocasiones. Nuevos verbos, utilizando formantes afijos productivos para la generación de los verbos. Nuevos sustantivos con afijos muy cercanos a otros tantos modelos. Y esa es la forma en que nosotros entendemos el análisis morfológico. Y nos enorgullecemos de estar en consonancia con las tendencias actuales puestas de manifiesto en las primeras jornadas de actualización del profesorado de secundaria de la Universidad de Valencia, celebradas en marzo de 2022, en el que se abordó un modelo muy semejante a este en el análisis morfológico. Sí. Desde 2012, insisto, Sansi introdujo la nueva gramática de la lengua española en sus manuales. No es una novedad actual, como muchas editoriales ahora empiezan a incorporar y a decir que son pioneros. No, este trabajo está hecho hace ya tiempo y además reconocido en el seno de la universidad. Pero en 2019 aparece el glosario de términos gramaticales que plantea una concreción y un diseño adecuado a la enseñanza de la lengua en los niveles en los que nosotros nos movemos. Eso nos ha hecho plantearnos cómo hacer esa transposición didáctica de la nueva gramática a las aulas, apoyados en un material estandarizado para todos los alumnos y un enfoque desde un aprendizaje de las funciones semánticas que a veces acompañan a las sintácticas. Hemos intentado sobre todo ser claros, que el alumno a través de presentaciones muy sintéticas, muy de alguna manera visuales, puede entender por qué unas palabras dependen de otras, por qué se establece esa relación de necesidad, de requerimiento que supone la noción del argumento. Pero es además importante para nosotros, es decir, que nociones como la morfología o la sintaxis estén desarrolladas desde primero a segundo con un hilo conductor, de manera que cuando nuestros alumnos llegan a segundo no se encuentran que han que empezar de cero, sino que de alguna manera los elementos teóricos ya están adquiridos, las bases están adquiridas, analizadas, y en segundo ya simplemente se trata de un reforzar para encaminarlos a la prueba de acceso. Somos la única editorial que tiene un libro de segundo enfocado a la comunidad autónoma y a los contenidos de esa comunidad autónoma. ¿No es lógico que ya desde primero esa misma editorial sea la que oriente a estos alumnos?
Los tres temas de literatura tienen un enfoque de género, porque la ley es muy explícita en este sentido. ¿Por qué razón hemos elegido esa perspectiva? Pues porque el género nos permite agrupar los textos de las obras maestras de la literatura, del canon, y hacerlos dialogar entre sí y con las obras afines por su tema, por sus personajes o por sus mensajes. En la metodología que tratamos de seguir es la de las constelaciones literarias. Ello nos permite que puedan dialogar obras como La Celestina, Romeo y Julieta o incluso Fedra y Medea con historias de amor aparecidas en Juego de Tronos, o que Don Quijote pueda vérselas con otros locos de la historia y con otros antihéroes. Estamos huyendo de la simple y estrecha cronología literaria y buscamos un relato en el que las obras clásicas puedan conectar con el mundo de los alumnos. Por eso buscamos los fragmentos textuales de las obras más significativos y con ellos construimos el valor más significativo de cada una de esas obras literarias. En consonancia con la Agenda 2030, es necesario visibilizar a las autoras que no han caído dentro del canon hasta ahora. Sin embargo, nosotros entendemos que esa visibilización no puede ser simplemente un recurso de aludir a nombres, de poner nombres y nombres como listados. La incorporación de la mujer al canon tiene que ser desde el análisis de los textos, tiene que ser desde el trabajo de su escritura, desde la explicación de la génesis de esa escritura. Y así lo hemos hecho en la medida que hemos ido localizando textos que entraban dentro de los objetivos de este libro y del modelo que se nos exige. A lo largo de esta presentación hemos mencionado el entorno digital del libro. Los alumnos disponen de una licencia para registrarse, tener una descarga del libro en PDF, pero no solamente eso. El alumno tiene un entorno de aprendizaje mediante recursos de autoaprendizaje, recursos en los que encuentra y refuerza el trabajo en el aula. Los alumnos tienen un código con el que se registran, con el que pueden acceder al libro, pero que además a ustedes les permite crear deberes, insertar documentos, mantener un contacto, crear un foro con ellos y de alguna manera también agilizar la carga docente. Cuando yo descargo los informes de las actividades de autoaprendizaje que han hecho los alumnos, tengo dos tipos de evaluaciones. Una cualitativa, que me permite saber cómo han trabajado, cuánto tiempo han trabajado, cuántas veces han insistido en hacer la actividad hasta comprenderla. Y por otra parte, una evaluación cuantitativa, que me permite de alguna manera establecer esas calificaciones que yo necesito para justificar el trabajo y el aprendizaje del alumno en esa competencia de aprender por uno mismo. Por tanto, esta herramienta es una herramienta muy poderosa para el aula. Primero, insisto, porque tiene textos actualizados. En segundo lugar, porque tiene actividades que el alumno hace y corrige por sí mismo. Y en tercer lugar, porque revierte en el docente unos resultados, unos testimonios que ayudan a la toma de decisiones en su evaluación. El proyecto TERA tiene además un generador de exámenes por unidades, un generador de exámenes por varias unidades y que además es un generador que tiende o que quiere establecer puentes con esa proyección del bachiller en un aprendizaje memorístico, sino reflexivo, en ese comentario de texto, ese aprendizaje continuo, esa evaluación continua en la que se van incorporando lo que ya ha adquirido
y de alguna manera que permite también pues, facilitar la transición y diseñar diferentes modelos de exámenes cuando el docente tiene varios grupos o cuando los alumnos no pueden, por motivos justificados, realizar el examen el día que lo realiza el resto del grupo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y partíamos de una pregunta. ¿Por qué se había hecho necesario sacar un nuevo proyecto TERA? Bueno, porque el entorno didáctico en el que aparece el nuevo currículum es diferente. Porque la realidad ha cambiado de una manera vertiginosa en estos últimos tiempos y la educación ha de dar respuesta a esos cambios. Pero además, ¿por qué este texto y no otro? Pues porque hay una selección de contenidos, pero más allá hay una reflexión sobre las actividades, sobre la transposición didáctica de esos contenidos. Hay tareas, hay actividades, hay textos y hay recursos digitales que facilitan la tarea del docente. Y en tercer lugar, porque este libro es un primer escalón que continuará el año que viene con el proyecto de segundo, en consonancia con lo que sea el desarrollo curricular de esta comunidad autónoma, en consonancia con las exigencias de esa prueba PAE y adaptada completamente, como hasta ahora se ha hecho. La literatura será la que entra en la prueba de acceso. Las preguntas se enfocarán como se requerirá en esa nueva prueba de acceso. Por eso insistimos, no es un libro más, es un libro pensado para trabajar en esta comunidad autónoma.